Diego Cortés, bienvenido de nuevo a Atrapalibros. Bien hallada y muchas gracias por invitarme. Verbolario, tú lo llamas antidiccionario. Pues voy a cambiar, lo voy a llamar ultradiccionario a partir de ahora. Me gusta más. Vamos a comenzar con una de las palabras de este ultradiccionario, todopoderoso, que hace todo lo que puede, lo defines. ¿Es lo que has hecho en este verbolario? Sí, siempre hago todo lo que puedo y ni un gramo más. Sí, al final uno hace lo que puede y en el fondo era una forma de defensa también por el nacimiento del programa Todopoderosos, porque claro, es que mi compañero es un fiel seguidor de Todopoderosos. Es un fiel seguidor. Inicialmente Todopoderosos daba la impresión de que se refería a nosotros. En realidad Arturo se hacía llamar a sí mismo Todopoderoso. Yo le decía, si le llamamos Todopoderosos, esto va a ser Arturo y sus mariachis. Pero aún así nos convenció, y dijimos, bien, pero la gente interpretó que éramos nosotros. Así que tratamos de explicar que no, que los Todopoderosos eran Coppola y Spielberg y Kubrick y, en fin, todos los titanes de quienes hablábamos, pero no funcionó. Así que traté de defenderme desde verbolario, aterrizando la expresión. Verbolario busca acceder al significado oculto de las cosas, que casi siempre es lo contrario a lo oficial, de alguna manera subvertir el significado de las palabras, aunque tú hablas de esquivar su significado común para tratar de alcanzar el verdadero. Sí, es una forma algo arrogante de decir que verbolario es la enmienda al diccionario de la RAE y que los ilustres académicos han hecho un buen intento y que ahora llega verbolario a poner las cosas en su sitio, pero en realidad es una forma de decir que no es lo mismo definir una palabra que desnudarla, o no es lo mismo definir una palabra que arrancar una confesión, que es lo que hace verbolario. Les pone un flexo frente a los ojos y les dice, decidme qué significáis de verdad, confesad. Y en eso que dicen que todo está conectado por 6 grados de separación, no sé si son 6, pero cuéntanos la relación entre el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, Mingote, Isabel, su viuda y tú mismo. Serían menos de 6 grados en este caso, la relación es mucho más directa. Entre otras cosas porque cuando se piensa de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha todo es más fácil. Parece que hay una línea recta que conduce a las cosas. Cuando se piensa izquierda a derecha lo que se ven es millones de ramificaciones posibles. En una ocasión la viuda de Mingote, cuando Mingote había muerto ya, hacía 5 o 6 años, y ella ya rozaba los 90, me invitó a su casa. Yo no conocía a Isabel Vigiola, pero conocía a su sobrino, que es director de producción y compañero de algunas aventuras. Y su tía Isabel había leído mis primeros libros y le habían hecho pensar en Chumi, en Jardiel, en Tono. Ella había sido secretaria de Edgar Neville en su juventud y le apetecía conocerme. Y en fin, cualquiera que conozca o que conociera a Isabel sabe que si Isabel quiere conocerte, te conoce, y si te dice que vayas a su casa, vas. Que es exactamente lo que hice. Me enseñó su casa, la casa de Mingote, su biblioteca, y en ella había un volumen muy, no diré exclusivo, pero difícil de encontrar ya, del Diccionario del Diablo, la mejor edición en España de Galaxia Gutenberg, porque la edición más común del Diccionario del Diablo recoge 970 y pico términos, pero aquella llegaba casi a los 2 millares porque era la más exhaustiva y los recogía en su totalidad en su trabajo en varios periódicos a lo largo de las décadas. Le hice notar a Isabel que tenía una edición codiciada, difícil de encontrar, que ya no se encontraba con facilidad en el mercado de segunda mano, y me pidió que me la quedara y empezamos el tira y afloja habitual. Quédatelo, no, de ninguna manera, Isabel, que sí que lo tienes que tener, y yo no, bajo ningún concepto, por supuesto que no. Así que me fui a casa con el diccionario, empecé a hojearlo, ya lo había leído en alguna ocasión, y imbuido por esa vibración, por esa música, empecé a juguetear con algunas voces al azar y a imaginar definiciones para ella. Y descubrí que me resultaba, no diré que fácil, sino que era muy afín con la forma de pensar y de jugar de mi cerebro. Y cuando Juan Gómez Jurado, exitoso escritor de éxito, con él hay que decirlo 2 veces, vio el juguete, se lo enseñó el director de ABC, que lo convirtió en sección de forma inmediata, en sección diaria. 3 semanas después cerraba el periódico y ese ejercicio de definición satírica al día no ha acabado 7 años después. Y ahí empezaste. En una entrevista en Zenda,
te hacían la apreciación de que no encontraban cine en tu verbolario, la palabra cine, pero dices que el cine contamina de manera inconsciente muchas de las definiciones. Es así. Es más, envié la palabra cine ayer, así que ahora ya está en el periódico, no en el libro, claro. En el libro no aparece mágicamente. Porque, claro, es verdad que las contamina como es normal, porque es parte de lo que soy, pero a la vez yo no elijo las voces para tratar de definirme. Yo no me siento a enviar 7 palabras semanales diciendo qué cosas tienen que ver conmigo, qué cosas me resumiría, qué cosas determinan el tamaño de mi mundo, sino que me siento a definir 7 palabras y las elijo al azar, de hecho. Al principio miraba alrededor y decía lámpara, pared, sofá, cojín, y sobre eso trabajaba. Claro, eso se te acaba, tienes que cambiar de habitación, pero se te acaban las habitaciones. Así que con el tiempo he acabado, qué sé yo, poniéndome programas de radio, arbitrariamente, y los escucho y voy extrayendo voces que me parece que pueden tener potencial. Se conoce que nadie dijo en la radio cine, pero lo he solucionado para, en fin, cuando haya una edición extendida en el futuro ya no me lo podrán afear. Das un consejo o manual de uso, la lectura ordenada, de la A a la Z, porque así igual descubrimos otras cosas. Sí, claro, entiendo que es contraintuitivo y entiendo también que cualquier lector razonable empezará picoteando, que es lo que haría yo. Aunque solo sea porque tiene que decidir si quiere comprar el libro, así que le tendrá que echar un ojo para hacer su control de calidad, eso es normal. Y la tentación inicial será después usarlo casi como libro oráculo, abrirlo al azar, dejar que el pulgar determine dónde se detiene la mirada y enfrentarse a un término cualquiera. Pero Verbolario no es un libro de consulta, como lo es el diccionario de la RAE o como es el Merriam-Webster. Tú quieres saber lo que significa determinista y te vas a la D. Pero el juego de Verbolario es más bien literario y es muy cercano al humor y muy cercano a la poesía y por lo tanto antes o después, si quieres cazar todos los términos, te vas a ir a la A y lo vas a atravesar entero porque es la única manera de hacer una lectura exhaustiva. Así que tienes que contemplar esa música, porque insisto, no es un material abstracto de consulta. Así que en todas las revisiones, en todas las reescrituras, después de incluso reunir esas veces en que has definido la misma palabra a lo largo de los años desde diferentes ángulos y las recoges en forma de acepciones distintas, tienes que recomponer la música, conseguir que la canción no se detenga nunca. Claro, yo te iba a preguntar que si donde la mayoría vemos o ve palabras recogidas en un libro, ¿tú ves música? Sí, una lectora muy sagaz a quien pienso robarle la definición, definió el libro como una caja de música. Me pareció una definición maravillosa porque la propia edición casi te puede recordar a una caja porque es un homenaje tanto a la palabra como al libro en sí, al libro como objeto que casi recuerda a un diccionario escolar con ese lomo de tela y ese grabado con el golpe seco, y al abrirlo debería empezar a sonar. Y eso es lo que buscas en realidad. Buscas compactar los términos y las palabras para que generen a través de su sonoridad sus propias imágenes. Y eso no vale para cada definición, sino para la suma de definiciones que tienen que proponer un viaje, que no diré que es narrativo, porque no puede ser narrativo, porque el alfabeto te ordena las palabras por ti, no las puedes agrupar temáticamente, pero sí sonoro. Tienes que trabajar la atención para que no se te enganche el jersey en ningún clavo. Ya que hablamos de desnudar las palabras, si yo te pidiera una palabra que definiera un mundo donde todo el mundo dijera la verdad sin filtro, ¿qué palabra utilizarías? Invivible. Invivible. El lenguaje sirve para desvelar, pero sirve también para ocultar. Sirve para enmascarar y sirve para que hagamos nuestros pequeños ejercicios amables de hipocresía constante y de eufemismo constante, porque la sinceridad plena y sobre todo la sinceridad no solicitada es insoportable. Y aunque solo sea en lo social, convienen esas pequeñas limaduras, sobre todo porque el otro entiende igual. Y eso es lo que sucede en el fondo con Verbolario. Trabaja la ironía, porque la ironía en el fondo enuncia
lo contrario a lo que quiere decir. En eso consiste, en decir justo lo contrario a lo que quieres decir para que se te entienda lo que querías decir. Así que cuando el lector tiene una relación interna con una palabra cuyo significado conoce y después lee la de verbolario, en el fondo si sonríe es porque piensa, es verdad, yo la uso así. ¿Qué porcentaje de ambición es la justa para Rodrigo Cortés, teniendo en cuenta que ambición dices que es el trampolín para suicidas? Primero hay que determinar que las definiciones no pretenden alcanzar soluciones definitivas, ni ser definiciones maximalistas. Por eso las palabras son elásticas. No me estoy escapando, ¿eh? Luego te contestaré. Y por eso las palabras muchas veces tienen diferentes acepciones. Y eso al niño le enfada, porque el niño aprende lo que significa algo y cuando descubre que puede significar más cosas, dice, a mí no me liéis. A mí me habéis dicho que esto significa esto. ¿Qué estáis haciendo? Luego, cuando empiezas a cogerle el truco, te das cuenta de que se pueden estirar, comprimir, usar con diferentes tonos, etc. Eso significa que cuando yo defino así la ambición, no significa esa es mi opinión definitiva sobre la ambición, sino un ángulo posible sobre la ambición. Hay que ser ambicioso, en mi opinión, en el sentido de que si quieres alcanzar algo que va más allá del sentido común, te va a tocar ambicionarlo, te va a tocar imaginar un improbable y apostar por el improbable. Eso es ambicioso. Ahora bien, si es la ambición tal como podemos entenderla en otro sentido, pues puede ser una forma perfecta de prepararte un bonito y cómodo féretro. ¿Eres adivino? No. Adivino, observador atento del presente. Mira, esa funciona mejor. Claro, no vamos a explicar cada chiste. No. Imagínate que tú me cuentas un chiste y yo te lo explico. Podría ser como aquel podcast que hizo Quique, que se llamaba Jazz y Chistes. Y alternaba una pieza de jazz con un chiste. Y era una cosa francamente deprimente, de forma intencionada, claro. Lo que sí que creo es que para adivinar el futuro basta con observar con detenimiento el presente. Para decirle a alguien cómo va a ser él en el futuro, basta con observar más o menos cómo se comporta hoy. Espero que tengas presente todas tus definiciones de este antidiccionario o ultradiccionario. ¿Cazador o cocinero? ¿Cazador o cocinero? Cocinero no. La definición de cocinero creo que es algo así como estrella del rock que sabe hacer mayonesa. Aunque reconozco que sé hacer mayonesa, aunque a veces se me corta. ¿Y cazador tiene varias o es una sola acepción? Es una sola. ¿Es una sola? Sí, es. ¿Y sería algo así como acechador en un día bueno? En un buen día, sí. En un buen día. Sí. Por otro lado, una presa. Le presa, porque te define precisamente casi el antónimo, si eres capaz de encontrarla a tiempo. Bueno, ve pensando cuánto de quijotesco tienes. Sí, quijotesco es una buena... No sé si yo tengo algo de quijotesco, pero quijotesco, yo mientras tanto voy a buscar quijotesco, ¿vale? Para que nuestros espectadores no se flipen y crean que estamos hablando en código y se sientan excluidos. Presa, cazador, cazado. O guerrero con inclinación a la queja. Vale, o sea, presa es guerrero con inclinación a la queja o cazador, cazado. Ajá. Vale, pues eso es lo que es efectivamente una presa. Cazador, acechador en un día bueno, sí, en el mejor de los casos eso es lo que podría ser. Y quijotesco, y ahí sí me podría reconocer o por lo menos sentir contento si tú me lo llamaras, sería propio de quien se inventa, pero también persigue sus propias metas. Eso me parece bonito, imaginarte una quimera imposible, pero por lo menos ya que te la inventas también perseguirla. ¿Y eres mucho de reflexionar? De dejar de pensar en este caso, ¿no? Sí, lo verdaderamente difícil no es pensar, es dejar de hacerlo. Del mismo modo que lo difícil no es viajar al futuro o viajar al pasado, que está inventado hace mucho tiempo, sino permanecer en el presente. Y por eso creo que me estás haciendo explicar los chistes. Te voy a contestar que sí, la respuesta es sí. Y si quieres algo más que un monólogo, tendrás que empezar a preguntar otras cosas. Bueno, vamos a ir terminando. No sé si, bueno, supongo que el resultado, porque la encuadernación es realmente hermosa, cuando hiciste la presentación con tus compañeros de tertulia en Todopoderosos, fue muy divertido, de hecho, resaltaron muchísimo lo que es la encuadernación.
No es lo mismo entregarlas semanalmente o que se vayan publicando diariamente a tenerlas recogidas, ¿no? Para que el lector pueda... No, es otro juego, porque el de la entrega diaria es el del destello y es un ejercicio que puede ser de ingenio, puede ser medianamente poético o divertido o absurdo o filosófico, pero es un destello, como en aquellos viejos calendarios en que en cada día había un proverbio o como una viñeta en un periódico. Pero cuando se reúnen y cuando se sitúan en negro sobre blanco y de repente donde había 7 palabras hay 60.000, el juego cambia y no puedes contemplar simplemente las unidades, sino cómo se enlazan, una vez más en lo musical, en lo rítmico, en lo conceptual, resuenan de otra manera, llegan de otra manera. Palabras que no deberían relacionarse entre sí se relacionan porque las sitúa juntas el alfabeto o el abecedario, y sin embargo eso genera resonancias y genera sus propios diálogos, y al final lo que queda es una especie, no sé si de mirada, pero sí de vibración, algo que incluso cuando se cierra la caja de música queda resonando. Bueno, pues yo creo que no vamos a explicar ya ningún chiste más. Y para ser vergonzoso por pura prudencia y prudente por pura vergüenza, no ha salido mal esta entrevista. Pues lo agradezco muchísimo y lo he disfrutado. Gracias. Gracias.